Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo número 5 y pues la temática es sistema de producción agrícola del cultivo de tomate, frijol, piña, girasol y nopal. Y el equipo está conformado por José Javier Cardeña, Eric Roberto Pineda Ávila, Humberto Cucantún y yo que soy Jorge Vladimir Rodríguez Mejía. La materia pues es de sistemas de producción agrícola. Somos del semestre 4 y el asesor pues es Roger Gabriel Rosado Lugo. En primera instancia tenemos lo que es el tomate y vamos a abordar lo que son el capítulo 1, que son los antecedentes. La importancia de este cultivo en México pues mayormente es de que es un plato muy básico en la dieta de nosotros los mexicanos y de igual manera en la economía, porque se tiene antecedentes de esto desde tiempos prehispánicos, tiempos desde la conquista y todo eso. Y prácticamente gracias a lo que viene siendo el mestizaje y todo eso se fue popularizando en otras culturas de igual manera. Y lo que hizo muy de cierta manera eficaz o de importancia esto fue de que se mezclara muy bien con lo que es el ingrediente o los ingredientes de la cocina mexicana, como es el caso de la cebolla, los quesos, el epazote, entre otras muchas otras cosas. En las zonas productoras de México, pues en lo que respecta a la República Mexicana, a cielo abierto pues está lo que es Sinaloa, Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, pero son los que producen a cielo abierto. Hablando de invernaderos, pues entraría igual de cierta manera lo que es Yucatán, pero en este caso es una zona muy pequeña. Mayormente en lo que respecta a zonas de invernadero, pues son producciones muy pequeñas, como es el caso de, como ya mencioné, de acá de Yucatán, que no se dedica como a tal de producir tomate. Como siguiente punto a tomar en cuenta está lo que es la problemática nacional, regional y local. Y mayormente lo que se ve es la problemática nacional. Un ejemplo de ello está el caso de 2013, en el cual se destinaron 101.328 hectáreas para el cultivo de jitomate, en lo cual demostró un gran dinamismo respecto al 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hubo un gran aumento en lo que viene siendo, por así decirlo, de cierta manera, la demanda de este producto. Y pues como tal, en lo que se aprecia de lo que es la diapositiva se puede ver los lugares los cuales producen más jitomate o tomate, como es el caso de algunos lugares. Como siguiente punto está la descripción botánica y taxonómica. Y pues como tal, el tomate es una planta perenne y pues se cultiva de manera anual, o de ese modo se clasifica, y se puede desarrollar como planta erecta, rastrera o semirecta. Obviamente esto es usando lo que viene siendo los tutores, y los tutores pues son por así decirlo, soportes para la planta, y su crecimiento es limitado y es en ciertas variedades. Y pues igual existen variedades en las cuales pues su crecimiento es ilimitado. Y la ramificación siempre es generalmente cipodial. Esto quiere decir que de lo que viene siendo la planta puede desprender dos tipos de ramificaciones o más. Igual pertenece a la clase Dicotyledóneas, el orden de las Sonalanes. Pertenece como tal a la familia Solanaceae, la subfamilia Solanoideae y el género Solanum. La especie es como tal
Lycopodium. Como tal, el punto de la tribu pues no es muy manejado, pero en este caso igual lo maneja, que es la Solanaceae. Y es como tal la descripción botánica y taxonómica del tomate. El siguiente punto son los requerimientos climáticos y edáficos. Y pues en los requerimientos climáticos está la luz, la temperatura, la humedad y el viento. En lo que respecta a la luz, pues mayormente se produce en invernaderos, por lo cual no tiene una luz directa, aunque igual depende de lo que viene siendo el productor, porque puede tener como tal luz directa o igual interviene lo que viene siendo el tipo de forro del invernadero, por así decirlo, ya que hay invernaderos donde se usa un tipo, por así decirlo, de lona que es de color blanco, aunque hay personas que experimentan con otro tipo de colores, así que en el punto de la luz no es como tal algo que se pueda clasificar. La temperatura óptima para este tipo de plantas es de 21 a 26 grados centígrados. La mínima es de 18 grados. En lo que representa los requerimientos de humedad, pues varía entre el 60 y 80%. Obviamente no se rebasa este porcentaje porque puede crear hongos. Respecto al viento, pues se hacen los labores del tutorado para impedir que la planta se quiebre, porque como tal no es tan resistente y pues no es una planta leñosa, por lo cual es muy dada al quiebre. En lo que representa por así decirlo, los requerimientos edáficos, se puede lograr precocidad en suelos francos o francoarenosos. El pH óptimo varía entre el 5.5 y el 6.8, casi a lo que viene siendo un suelo básico. En el desarrollo fenológico está lo que es el crecimiento vegetativo, la floración, el desarrollo de las flores, la fructificación y la fecundación de los óvulos. Y pues como tal el crecimiento vegetativo pues es el momento en el cual obviamente empieza a desarrollarse lo que es la área foliar de la planta. Es cuando se van formando ya lo que viene siendo las hojas, entre 6 y 12 hojas verdaderas, ya que recordemos que cuando germina una planta como tal salen hojas que son de la plántula. Respecto a la floración, pues es en el momento antes de la fructificación. Esto es cuando empieza a desarrollarse lo que es la flor como tal. Seguidamente está lo que es la fecundación de los óvulos y es prácticamente el principio del crecimiento del fruto. Es antes de lo que viene siendo la fructificación, ya que en la fecundación se divide o se puede dividir en tres etapas, la cual es la de la formación del grano de polen, la polinización y la fecundación. Y posterior a esto se crea lo que es la fructificación y de ahí pues ya se desarrolla lo que es el fruto como tal, que es el tomate. Ahora pasaremos a otro tipo de cultivo, en este caso será el de frijol y siempre será lo que es el capítulo 1, que son los antecedentes del cultivo. La importancia de este cultivo en México pues mayormente es de que es un plato muy básico en la dieta de nosotros los mexicanos y de igual manera en la economía, porque se tiene antecedentes de esto desde tiempos prehispánicos, tiempos desde la conquista y todo eso. Y prácticamente gracias a lo que viene siendo el mestizaje y todo eso se fue popularizando en otras culturas de igual manera. Y lo que hizo muy de cierta manera eficaz o de importancia esto fue de que se mezclara muy bien con lo que es el ingrediente o los ingredientes de la cocina mexicana, como es el caso de la cebolla, los quesos, el epazote, entre otras muchas otras cosas.
Entre las zonas productoras de México, entre los que más destacan son las regiones de la zona norte, o más bien de la zona céntrica de México. En este caso destaca más lo que es la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, que son de los que más producción tienen de frijol. Aunque igual en Yucatán hay distintas regiones en las cuales igual se produce frijol. Y como tal, siempre hay distintos puntos a lo largo del país en donde se produce frijol. En el punto de la problemática nacional, regional y local, pues lo que afecta como tal es de que la producción de frijol mayormente es para el autoconsumo y no es tanto como para exportar a otros países, ya que México como tal está en el cuarto lugar de producción de este tipo de grano y su producción mayormente llega al 5.5%, lo cual no es mucho comparado con otras potencias como tal. Estados Unidos igual ocupa el primer lugar produciendo frijol y de cierta manera mayormente está destinado al autoconsumo y pues no se le da como tanto una importancia económica a esto. En el punto de lo que es la descripción botánica y taxonómica, taxonómicamente hablando, el nombre que se le da es Phaseolus vulgaris y como tal es una planta herbácea nativa de Mesoamérica y estamos hablando de lo que es México, Guatemala, Honduras y parte de Salvador. Es una planta clasificada como anual, estrepadora y de tallo pubescente y es glabrescente cuando es adulta. Mayormente es una planta de tipo herbáceo y se desarrolla muy bien en puntos húmedos, ya que es una planta que requiere un grado de humedad alto. En los requerimientos climáticos y edáficos, pues las temperaturas óptimas para el desarrollo oscilan entre los 10 y 27 grados centígrados y es muy susceptible a las condiciones extremas. Debe sembrarse en suelos de textura ligera y de buen drenaje. El pH adecuado como tal oscila entre lo que es el 6.5 y 7.5. Como tal es un suelo algo básico. No es ni tan ácido ni tan alcalino. Y con respecto a la luz, hay algunos productores que optan por que el cultivo de este sea en lugares un poco sombreados y en otros donde tienen sol directo como tal. Como siguiente punto está lo que es el desarrollo fenológico y se puede describir en dos fases, la cual es la fase vegetativa y la fase reproductiva. En la fase vegetativa está la germinación, la emergencia y la tercera hoja trifoliada. Como tal, la germinación es cuando empieza a salir lo que es la plántula y no tiene esta formación de las hojas verdaderas, lo que se llama hojas verdaderas como tal, que ya son la caracterización propia de la planta. En la emergencia pues es cuando ya se empieza a secar lo que son los cotiledones y la planta ya empieza a emerger como tal. Todavía siguen teniendo las hojas que no son verdaderas. Ya en la etapa de la tercera hoja trifoliada es cuando ya la planta ya está grande y ya tiene como tal su zona foliar bien desarrollada. En la fase reproductiva está la fase de la floración, la formación de las vainas, el llenado de las vainas y la maduración. En la floración como tal, obviamente es donde se empieza a desarrollar la flor y el polen y todo ese proceso.
Una vez fecundado, empieza lo que son la formación de las vainas y empiezan a ver los brotes como unos tubitos alrededor de la planta. En el proceso de llenado de las vainas se empiezan a notar abultamientos en la zona de las vainas como tal, y ya la maduración es cuando ya está listo, en este caso, el grano para cosecharse. Buen día, soy José Javier Ishjardenia y me tocó hablar sobre la piña. Importancia de la piña en México. La importancia es que aporta una derrama económica importante, la cual tiene un valor comercial de más de 2.000 millones de pesos. Incluso gracias a sus ventas es posible obtener más de 40 millones de dólares, donde los principales consumidores son Estados Unidos y Corea. Zonas productoras de piña en México. Los principales estados productores de piña en México son Veracruz, con una participación del 64.9% del volumen nacional, y Oaxaca con 1.28% de producción de piña. Problemas nacionales, regionales y locales de la piña. En los últimos años, los productores de piña mexicanos vienen enfrentando diversos problemas que se han acentuado recientemente y han alcanzado niveles preocupantes de asimetría entre regiones productivas y productores. Esos últimos argumentos de la principal causa de crisis está enfrente en el crecimiento de la importación de piña industrializada subsidiada. Descripción de la botánica y taxonomía de la piña. Pertenece a la familia de las bromelias, de las cuales existen cerca de 50 géneros y alrededor de 200 especies. La mayoría son xerófitas, espéfitas, haciéndolas altamente eficientes en el uso del agua. Requerimientos climáticos y edáficos de la piña. La planta de piña es típica de zonas con clima tropical. Se produce en elevaciones entre el nivel del mar y 90 milicentímetros. Requiere temperatura entre 23 y 30 grados. Temperatura más baja o más alta reduce notablemente el crecimiento de las hojas y la formación, maduración y calidad del fruto. Desarrollo fenológico de la piña. En lo que respecta a su fenología, la planta empieza siendo un hijuelo de una planta adulta. El hijuelo pasa a su desarrollo y llega el periodo en el cual se produce la flor y esa se convierte en el fruto. La importancia del girasol en México. La flor de girasol es utilizada de manera ornamental o como forraje, mientras que de la semilla se extraen la harina y el aceite. La problemática nacional, regional y local. En la pasada reunión del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, el cultivo de girasol se entregó al Programa Nacional de Producción de Oleaginosas como un cultivo de prioritario junto con soya, cartano y canola. Los requerimientos climáticos y edafícicos. Es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque prefiere los arcillos arenosos y ricos en materia orgánica. El girasol es muy poco tolerante a la salinidad y el contenido de aceite disminuye cuando aumenta en el suelo. El desarrollo fenológico. El desarrollo fenológico del girasol es la etapa de germinación, la etapa de emergencia, la etapa de inicio floral y la etapa de floración-madurez. ¿Qué tal? Buen día. Yo voy a hablar acerca del nopal. Uno de los puntos importantes es la importancia en México. El nopal es muy importante porque es un recurso agrícola que forma parte de la cadena alimenticia de México. Genera muchos miles de empleos y uno de sus géneros de especie sería la opuntia. Otro punto sería las zonas productoras en México. El nopal es una verdura, se localiza en la mesa central de cultivos de México, principalmente en los estados de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Puebla. Este ocupa áreas reducidas de riego, pero la mayor parte se localiza en zonas de temporal, donde predominan los climas templados y áridos, con escasas precipitaciones anuales.
Otro tema a tocar es la problemática nacional, regional y local de México. El nopal era el oro verde. Hoy enfrenta gravemente problemas ya que está limitado a canales de comercialización, nula exportación, estacionamiento en los volúmenes de producción y escasa industrialización. Al igual que bajos precios, amenaza latente de que otros países quieran comercializar nuestro mercado y así surja más competencias. Otro tema es la descripción botánica y taxonómica. El reino del nopal vendría siendo el vegetal. Su subreino son las embriofitas. Su división son las angiospermas. Su clase son las dicotiledóneas. Su subclase son diolepétalas y el orden opuntiales. También se caracteriza por familia, que son las cactáceas. Otro de los puntos a tocar es el requerimiento climático, crecimiento y desarrollo del nopal. Las temperaturas a las cuales se adapta el cultivo del nopal es entre 16 y 28 grados Celsius, soportando temperaturas máximas de 35 grados, fuera de las cuales la brotación se vería afectada. Las bajas temperaturas afectan al cultivo, pudiendo causar hasta la muerte. La tolerancia de este cultivo es mínima entre 10 a 0 grados Celsius. Los nopales se desarrollan en suelos volcánicos, pero prosperan bien en calcerosos de textura franca. El pH es neutro, es entre 6.5 y 8.5. El siguiente tema y último es el desarrollo fenológico, en el cual entra la raíz, el tallo y la flor. El sistema radicular del nopal es perenne, extenso y superficial. Las racilias secundarias están provistas de pelos absorbentes, caducas, ya que su presencia se limita en las épocas de lluvia, por lo que sus estructuras y funcionamiento les permiten captar con eficiencia la mayor cantidad de agua durante los breves periodos de lluvias. Los tallos del nopal son artículos planos, se denominan cladiodos. Estos están tiernos, son muy suculentos y poco lignificados. Igual la flor. Las flores del nopal son diurnas, solitarias y sentadas. Nacen en las bases de los árboles que funcionan indistintivamente como yemas florales o vegetativas para otros animales.